Bueno, la clase de OR tiene como objetivo el ampliar conocimientos relacionados lo que es a vectores, ya que en física muchas de las veces cantidades y acciones es necesario demostrarlo analíticamente mediante el uso de este instrumento. Las cantidades físicas jóvenes es todo aquello que nosotros podemos medir o sentir sus efectos. No nos vayamos a olvidar. Entonces, cantidades físicas van a ser toda ya que podamos medir o sentir sus efectos. ¿Ya? En la naturaleza podemos clasificarlas por su naturaleza, por sus características, en escalares y vectoriales. Perfecto, vamos a ir detallando y colocando algunos ejemplos de cada una de estas cantidades físicas. Las escalares jóvenes pueden ser lo siguiente: masa, densidad, temperatura, energía, trabajo, etc. ¿Por qué se dicen que estas cantidades susceptibles a ser medidas son escalares? Eh, por, la, por lo que jóvenes necesito únicamente un número y la unidad para que queden completamente definidas. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo tengo aquí un saco de papas. Mi saco de papas es de 40 kilogramos. ¿Ya? Perfecto. ¿Necesito alguna información adicional para que quede delimitado este saco de papas? Yo creo que no. ¿Sí? No necesito, por ejemplo, eh, analizar exhaustivamente. Yo sé. Si le digo al señor que voy a vender 40 kilogramos de papas, el señor observa, obviamente se va a una pesadora y obviamente corrobora ese valor y eso es todo. No necesita analizar otros parámetros, otras circunstancias. Es así que nosotros podemos ver, necesitamos un número y obviamente la unidad, ¿no es cierto? Porque nosotros nos damos cuenta que si decimos 40, ¿qué será? 40 qué, o sea, 40 de algo, ¿no es cierto? Entonces es importante la unidad, ¿ya? Entonces esto es la masa, una unidad escalar. Además, ¿por qué significa que es escalar? Porque si nosotros cogemos una porción de este saco de papas, por ejemplo, esto de aquí, ¿qué vamos a encontrar? Papas. Si yo coloco acá, va a ser ¿qué cosa? Papas. Si yo cojo una parte de acá, ¿qué vamos a encontrar? De igual manera vamos a a encontrarnos con papas. Es decir, en toda la extensión de este sistema de saco de papas, vamos a encontrar papas. Por eso es una unidad escalar. Perfecto. Entonces, vamos ahora sí a continuar con lo que es las cantidades vectoriales. Ejemplo de ello, jóvenes, son la velocidad, la fuerza, cantidad de movimiento, aceleración, torque, etc. Perfecto. Eh, Ahora, para ejemplificar un poco esta definición de cantidad vectorial, supongamos el siguiente ejemplo. ¿Ya? Tengo acá una superficie y en ella una caja. ¿Sí? Una caja. Yo necesito trasladar esta caja desde mi lugar A hasta mi lugar B. Perfecto. Ahora supongamos que yo tengo una soga. ¿Sí? Y esta soga obviamente va a ser arrastrado por una mano. Perfecto. Para que la caja se mueva, tengo que darle yo una dirección. Es decir, tengo que darle a esta fuerza una dirección. Supongamos que la fuerza es de 3 newtons.
Voy a hacer una pausa aquí y a explicar detenidamente en los cursos superiores. Iremos profundizando conceptos necesarios y fundamentales en lo que es fuerza y la unidad y por qué se mide. ¿Ya? Entonces, retomando. De nada me serviría a mí que yo tenga una fuerza de 3 newtons si yo no sé en qué área de la caja lo voy a aplicar, pues mi caja no se moverá. Para que mi caja se mueva, pues efectivamente tengo que jalar desde el punto A hacia B, indicándole un sentido de traslado. Porque yo puedo tener el siguiente ejemplo. ¿Sí? Asimismo, una soga. Y por acá obviamente tengo una mano que va a ser la responsable de que me mueva mi caja. Asimismo, la fuerza va a ser igual a 3 newtons, pero voy a alar hacia arriba. ¿Ustedes creen que mi caja se moverá en lo que yo deseo de A a B? No, sí, se eleva la caja, pero no se traslada de A y B. Y es importante, aquí ya intuitivamente he hecho que ustedes caigan en cuenta de que es necesario de que yo indique, a más de del sentido, una dirección de aplicación de mi fuerza. Espero que esté claro estos dos conceptos que muchas de las veces nos suelen complicar, ¿sí? Lo mismo puede ser en el caso de la velocidad, ¿no es cierto, jóvenes? No tiene sentido que vaya, como ustedes saben, un vehículo tiene hacia adelante y de reversa. No tiene sentido que yo de una velocidad de 100 kilómetros en reversa pueda ocasionar un gran accidente, ¿no es cierto? Porque le estoy dando un sentido contrario a lo que realmente es trasladar el vehículo hacia el frente. Perfecto. Vamos a continuar. Entonces, las cantidades físicas jóvenes vectoriales, para que queden completamente definidas, es necesario que se señale la dirección y el sentido. Para ello, nosotros vamos a utilizar una definición matemática que es el vector. ¿Qué es el vector, jóvenes? Pues una flechita. ¿Sí? Una flechita. Ahora, ¿cuáles son las características fundamentales de nuestro vector? Primero, la dirección. Perfecto. La dirección, jóvenes, no es más que el ángulo que forma con respecto a mi eje X llamado abscisa. No se vayan a olvidar. ¿Ya? Ustedes ya saben por definiciones que la recta tiene una definición, entonces también podemos decir que el vector se asienta en una recta y esa recta es la que le otorga una dirección. ¿Qué más es importante? El tamaño, la magnitud, que en definitiva va a ser el tamaño. ¿Ya? ¿No es cierto? Por ejemplo, el vector que está en rosado tiene un tamaño más o menos grande, pero yo puedo tener por acá otro vector. Entonces, comparando el tamaño, mi vector en negro será más pequeño. Entonces, vamos por acá a continuar con otra definición que es importante, que es, jóvenes, el sentido. Perfecto. Es hacia dónde se va. Puede ser arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. El sentido viene, como ustedes pueden apreciar, determinado por la cabecita de la flechita. Ahora, tengo dos vectores. Ahora ustedes se preguntarán, ¿serán iguales? Claro que sí. Ya vamos a profundizar esos conceptos porque tienen la misma dirección, el mismo tamaño y el mismo sentido. Son vectores iguales. Ahora, una propiedad de los vectores es que yo le puedo trasladar. Miren ustedes. Si yo mantengo la magnitud, la dirección y el sentido, mi vector lo puedo trasladar en todo el espacio. Sin perder obviamente las propiedades del vector. El vector no deja de ser vector. ¿Sí? Continuamos, por favor. Entonces, como ustedes
acabaron de ver, el vector viene determinado por tres cositas importantes, ¿ya? La notación, que es lo que vamos a identificar un vector con una flechita en la cabecita. Esto es nuestro vector. Ahora, el tamaño o módulo siempre va a ser positivo, mayor que 0, y siempre están estas varitas de valor absoluto. Además, el módulo, jóvenes, no se vayan a olvidar, es un escalar. ¿Ya? Ojo, el módulo de un vector siempre va a ser un escalar. Y aquí está identificado la dirección o línea de acción de nuestro vector. Tres cositas fundamentales. ¿Ya? Propiedades de los vectores. Si disponemos nosotros, jóvenes, de un vector A, ¿ya? Y a nuestro vector A lo multiplicamos. Acá tenemos el vector. Vamos a... y le multiplicamos, jóvenes, a nuestro vector. A ver, perfecto, estoy aquí. Aquí tenemos nuestro vector A. Y si a nuestro vector A le multiplicamos por un escalar, obviamente tendremos otro vector B. ¿Ya? Ahora, si el escalar es mayor a 0, el vector es paralelo al vector A. Miren acá, tenemos el vector A y acá tenemos el vector B. Cuando el escalar es mayor que 0, tenemos un vector, obviamente, en tamaño diferente. Obviamente, podemos expresar el módulo del vector A es diferente al módulo del vector B. Pero la dirección y el sentido son lo mismo. No cabe duda en ello. Sí, podemos apreciar claramente ahí. Vamos a continuar. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ruego disculpas. Realmente no es una R, sino aquí es la flechita, la notación que nos hace indicar a un vector. ¿Ya? Vamos a ir analizando aquí. Miren acá, estudiantes. Aquí el escalar que yo le he dado, por el cual yo he multiplicado a este escalar alfa, le he dado que positivo, ¿no es cierto? Es positivo. Entonces, cuando el escalar que yo multiplico a mi vector es positivo, voy a obtener que dos vectores con la misma dirección y el mismo sentido. Obviamente el tamaño o el módulo es diferente. En el ejemplo de acá, yo a mi escalar le he dado un carácter negativo. Entonces podemos ver que a más es pequeño, ¿no? Entonces tenemos dos vectores, el vector A, este es el vector B. Tenemos dos vectores con la misma dirección, pero el sentido y el tamaño son diferentes. Entonces nosotros a esto lo llamamos como vectores antiparalelos. ¿Por qué? Porque los sentidos son diferentes. ¿Ya? Vectores iguales, yo ya dije con anterioridad, son aquellos que tienen el mismo módulo, la misma dirección y sentido, para yo considerar vectores iguales. Ahí está un ejemplo, ¿no? Entonces, el ángulo alfa va a ser igual al ángulo beta. Tipos de vectores. Los vectores, jóvenes, pueden ser colineales cuando están en la misma línea de acción, es decir, tienen la misma dirección. Aquí podemos ver que el ángulo es, para este caso, un ángulo de 0. Para acá tenemos un ángulo de 180 grados. Y acá nuevamente tenemos un ángulo de 0. ¿Ya?
Eh, Tengo dificultades, vamos a continuar. Miren aquí, estos serían vectores, lo que se llama concurrentes. ¿Qué significa esto? Que sus líneas de acción concurren en un mismo punto. Ahora, si nosotros podemos analizar, el ángulo de A es totalmente diferente a la dirección de B y a la dirección de C. Estos son vectores concurrentes cuando coinciden en un solo punto. Suma de dos vectores. Se coloca un vector a continuación del otro vector. Es así de simple. Y el vector que empieza en el origen de uno de los vectores y termina en el final del otro vector sería el vector resultante. Ya, aquí tengo dos vectores, el vector A y el vector B. En este caso, analizado, he colocado primero el vector A, a continuación el vector B. El vector resultante sería aquel que nace en el inicio del vector A y termina en el vector B. Ahora, puedo yo hacer al revés, es decir, puedo coger primero el vector A y luego el vector B y obviamente obtener la resultante. Como podemos apreciar, en este caso es lo mismo. Ya recuerden aquella propiedad que el orden de los términos no altera el producto o de los factores no altera el producto. Lo mismo sucede acá. Yo puedo sumar estos dos vectores, no importa el orden, el resultado va a ser el mismo. Ahora, suma de dos vectores. Es importante entender estos conceptos, la suma en sí, ya que muchas de las veces en física nos vamos a encontrar, por ejemplo, en un cuerpo en el cual están actuando muchas fuerzas. Entonces yo debo sumar esas fuerzas para obtener una resultante. Entonces, vamos con el primero. ¿Qué pasa si es que dos vectores son perpendiculares? Recuerden ustedes, al hablar de perpendicularidad, significa que entre ellos van a tener un ángulo de 90 grados o lo que es su equivalente en radianes, pi sobre 2 radianes. ¿Ya? Tenemos acá el vector B y el vector A. Entre ellos acá está denotado en este cuadradito el ángulo de 90 grados. ¿A qué nos recuerda esto? Pues obviamente al triángulo rectángulo. ¿Y cómo obtenemos la hipotenusa? Pues fácil, con Pitágoras, ¿no es cierto? El vector resultante, obviamente el tamaño, entonces lo voy a colocar aquí de esta manera, va a ser igual a ¿qué? Al vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado, siempre y cuando, repito, formen un ángulo de 90 grados. Vamos a continuar. ¿Qué pasa, jóvenes, si es que el ángulo entre A y B difiere de 90 grados? Aquí podemos apreciar que es un ángulo agudo, menor, ¿no es cierto?, a 90 grados. Podemos utilizar lo que es la llamada la ley del coseno. ¿Ya? Aquí podemos ver la magnitud o el tamaño de la resultante va a ser igual al vector A al cuadrado más B al cuadrado más 2A por B por el coseno. Ahora, aquí ustedes ven es el coseno de... Bueno, aquí no se me falló la interpretación. Aquí sería coseno de beta. Sí, perdonen este fallo. Ahora, ¿cuál es el coseno de beta? Aquí hay que tener cuidado, mucho cuidado, jóvenes. El coseno, el ángulo beta, tiene que ser opuesto a la resultante. Es decir, todo lo que voy a marcar, este sería el ángulo beta. Perfecto. ¿Cómo obtengo ese ángulo beta? Pues, obviamente por ángulos complementarios, ya que este ángulo teta es el mismo de acá. Y ustedes saben, ¿no es cierto?, que beta más teta es igual a un ángulo llano de 180 grados, o lo que es su equivalente en radianes, pi radianes. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, al momento de aplicar
el teorema del coseno. Debemos analizar con qué ángulo vamos a introducir en la ecuación. Ya, repito, es el ángulo beta que está al frente de nuestro vector resultante. ¿Cómo lo obtenemos? Fácil, simplemente considerando el ángulo que forma el vector AB y restándolo obviamente de 180 grados. ¿Sí? Perfecto. Es uno de los mecanismos en el caso de que el vector A y B no formen ángulos de 90 grados. También tenemos la ley de senos o la ley de Lamy para, asimismo, cuando los vectores forman ángulos totalmente diferentes a 90 grados. ¿Qué es lo que podemos apreciar aquí, no es cierto? El módulo de la resultante es igual al seno de R. ¿Ya? Igual a la razón de A por el seno de su ángulo y igual a la razón de B por el seno de B. Ya, algo que debemos recordar es que en todo triángulo el ángulo beta más el ángulo de la resultante más el ángulo de alfa siempre va a ser 180 grados o su equivalente en radianes, pi radianes. No nos vayamos a olvidar de esto, ¿sí? Ya que muchas de las veces de pronto vamos a obtener el ángulo B. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Qué pasa si es que nosotros ahora tenemos muchísimos vectores, no solamente dos? Entonces vamos a aplicar lo que se llama la ley de la cadena. Acá en el ejemplo tenemos tres vectores, A, B y C. Lo mismo que hacíamos con dos vectores. Colocamos uno a continuación del otro hasta, obviamente, n vectores y luego unimos el inicio del primer vector con el final del último vector en cadena. De esta manera. Perfecto. Esto en el caso de que tengamos n vectores. Resta de vectores. Pudiéramos considerar a la recta de vectores como lo siguiente. Repito, no se me ha... Tengo aquí un error de formato, pero en definitiva, si tenemos nuestro vector resultante, podemos hacer como una suma algebraica, que quiere decir en el que le cambiemos el sentido a nuestro vector, a cualquiera de los vectores. Aquí tenemos una resta, ¿ya? Entonces, miren acá, tengo el vector A y el vector B. Para yo hacer resta de vectores, lo que cambio es el sentido de uno de los vectores y realizo el proceso ya visto. ¿Qué quiere decir? Pongo en cadena los vectores y empiezo del inicio del un vector hasta el final del otro vector. Miren acá la resultante, ¿no es cierto? En este caso podemos ver que el módulo del vector resultante va a ser menor que el módulo del vector A y a su vez posiblemente el vector R también sea menor al módulo del vector B. Como podemos darnos cuenta, ¿sí? Repito, para resta de vectores, lo que hacemos es cambiar el sentido. Recuerden, el signo negativo da signo al vector, el sentido al vector. ¿Ya? Vamos a continuar. Componentes de un vector. Generalmente nosotros vamos a trabajar en el plano. ¿Qué significa? En dos dimensiones, en X y en Y. Entonces, nuestro vector no coincide con uno de los ejes, entonces tendremos que descomponer. Por ejemplo, tengo yo el vector A. Este vector A, si yo lo traslado a un sistema de coordenadas X y Y, me doy cuenta que no coincide con ningún eje. Entonces, lo tengo que descomponer en su valor cartesiana X y en su valor coordenada en Y. Ahora me doy cuenta que aquí formo un ángulo, ¿no es cierto? Ahora, acá podemos apreciar que la componente X de mi vector A y la componente en ordenadas de mi vector A es igual a A por coseno de teta y A por seno de teta. ¿De dónde sale esto, jóvenes? De las relaciones trigonométricas del triángulo rectángulo.
A X o a Y, jóvenes, son las proyecciones o componentes en el sistema de coordenadas. Pero, como podemos apreciar ahí, AX y AY, denotado como vector, son los componentes vectoriales de mi vector A. ¿Sí? Aquí tengo yo mi vector A. Ojo, no confundir situaciones que de pronto suelen confundirse bastante, ¿ya? No se vayan a olvidar, por favor. AX, AY, proyecciones, obviamente los valores en el plano cartesiano y los vectores, componentes del vector A. Perfecto. Esto ha sido una introducción y definiciones bastante útiles de los vectores. Ahora vamos a aplicarlos en un ejemplo. Luego al final del video dejaré algunos ejercicios para que lo intenten resolver. El problema dice lo siguiente: halle los componentes horizontal y vertical de desplazamiento de D igual a 100 metros. El vector D igual a 100 metros. Su tamaño ya nos está dando, el vector es de 100. De un superhéroe que vuela desde la parte superior de un edificio alto a lo largo de la trayectoria que se muestra en la figura. Ya, perfecto. Vamos entonces a obtener los componentes. Si nosotros hacemos acá una proyección, este va a ser, ¿no es cierto?, el vector de X, es decir, su componente en X, y hacia acá vamos a tener, ¿qué cosa? El vector de Y, es decir, la componente del vector de en Y, ¿ya? Ahora, ustedes saben que este ángulo de acá es el mismo de acá, ¿sí? Por complementarios. Perfecto. ¿Cómo hacemos? Fácil. Utilizamos las relaciones trigonométricas. ¿Cuáles son ellas? El seno de teta me relaciona el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? De Y, la componente del vector en Y, sobre la hipotenusa que me da a mí, que es D. Reemplazamos, ¿no es cierto? D, tenemos ya el valor que es de 100. De Y es lo que voy a averiguar, y esto va a ser igual al seno de 30, que nosotros ya sabemos que el ángulo que forma es de 30. Entonces, de esta relación de Y va a ser igual a 100 por seno de 30. Utilizamos nuestra calculadora y siempre, por favor, revisar que esté en grados sexagesimales, no en radianes. Perfecto. Nos sale como un valor de 50 metros. ¿Por qué? Porque la hipotenusa nos dio en metros. De manera similar, hago para obtener dx, pero en este caso ya no va a ser seno, sino el cateto adyacente, que es coseno de 30. Esto va a ser entonces igual a 86,6 metros. 86,6 metros. Perfecto, hemos obtenido lo que son los resultados. La componente en Y de mi desplazamiento vertical de mi superhéroe y mi componente en X del desplazamiento horizontal en X. Ahora, algo que debemos analizar. Como podemos darnos cuenta, este X es positivo hacia acá y este es positivo. La componente en X sería positiva, ¿por qué? Porque se desplaza. Pero componente Y sería negativa, porque está en sentido opuesto al sistema de referencia. Ojo con esto, y es importante identificar, por favor, el sentido de cada uno de nuestras componentes. Perfecto. Vamos a continuar. Ahora me dicen que supongamos que el superhéroe sale en la otra dirección
a lo largo de un vector de desplazamiento b hacia la parte superior de una asta de bandera donde los componentes de desplazamiento están dados. Bx menos 25 y By 10. Halle la magnitud y dirección del vector de desplazamiento. ¿Ya? Perfecto. Entonces, aquí vamos a tener, siempre es importante en los problemas de física realizar un bosquejo. Ya voy a hacer por acá la dirección. Ahora estamos en sentido contrario, ¿sí? Aquí vamos a tener nuestro superhéroe. ¿Ya? Perfecto, parece una mosca, ¿ya? ¿Qué dice? Que tiene Bx, su componente Bx igual a menos 25. Sería todo lo de acá. Y tenemos la componente en Y. Recuerden hacia acá que tenemos X positivo. Y acá vamos a tener X negativo. Acá vamos a tener Y positivo. ¿Cuánto es? BY es igual a 10 metros. Ahora, ¿cuál es el ángulo que va a estar acá? ¿Sí? El ángulo va a ser el mismo, 30 grados. ¿Sí? Porque en el ejemplo inicial salió por acá y el ángulo era de 30. Ahora me dice que sale en la otra dirección a lo largo de un vector de desplazamiento b. Todo esto va a ser el vector b. ¿Sí? Salen obviamente en sentidos opuestos. Una vez que hemos hecho el análisis, pues vamos a relacionar. Perfecto. Me dice que hay la magnitud y dirección. Perfecto. La dirección ya hemos encontrado es igual a 30 grados. Perfecto. ¿Cómo hallamos la magnitud del vector b? Pues bueno, por Pitágoras. Ya que tengo, ¿qué cosa? Las componentes que serían bx al cuadrado más by al cuadrado. El vector b, la magnitud del tamaño va a ser igual entonces 25 al cuadrado más 10 al cuadrado. 725. Está dado la componente en metros, las componentes en metros, así que el resultado del vector B, el tamaño va a ser 725 metros. ¿Ya? Algo que, jóvenes, ruego disculpas, me confundí, este ángulo no es de 30. ¿Sí? No sabemos, solamente me dice que sale en sentido opuesto. Ahora, ¿cuál es la relación o la función trigonométrica que me relaciona cateto opuesto y cateto adyacente? Pues tangente. Tangente de teta, porque aquí vamos a tener ¿qué cosa? Un ángulo teta. Tangente de teta va a ser igual al cateto opuesto, que es BY, sobre el cateto adyacente, que es BX. Yo saco el largo tangente. Sería tangente menos 1 de BY vale 10, 25. Este va a ser mi verdadero ángulo. Y ustedes saben que este ángulo me dará la dirección. 10 sobre 25. 21,80. Perfecto. Este ángulo teta es 21,80 grados. ¿Sí? Ahora, esta será la dirección que ustedes creen. No, jóvenes, porque la dirección viene dado el ángulo con respecto al eje X positivo. Entonces, tendríamos que calcular el ángulo beta. Y en ángulo beta va a ser igual. Beta más teta, ¿a qué suma? 180. 180 menos teta sería el ángulo beta. Dándonos un resultado 158,20 grados sexagesimales. Ya, perfecto. Esto ha sido entonces, jóvenes, el cálculo
de la magnitud y el cálculo de la dirección del vector resultante. Tener muy en cuenta, por favor, esto, sí, sobre todo la definición de la dirección. Recuerden, es el ángulo que forma con respecto al horizontal con el eje X positivo. En las calculadoras jóvenes no les van a dar el valor de 158 jamás. Las calculadoras que ustedes les dan siempre están realizadas en el primer cuadrante. Entonces, algo que tienen que considerar mucho. Por favor, espero que hayan servido estas definiciones, estos conceptos, los he resumido de una manera bastante sintetizada para que puedan comprender. Por favor, cualquier comentario, cualquier sugerencia lo pueden realizar en los comentarios. Como tarea, por favor, jóvenes, hagan un paint screen, pausen un ratito el video y realicen estos ejercicios. Perfecto. Esto ha sido todo en este video. Espero, jóvenes, que haya sido de gran utilidad, y si de pronto hay algunos errores, háganmelo saber, pido disculpas. Estoy tratando de ayudar muchísimo en la ampliación de estos conceptos. Iré subiendo continuamente muchos videos relacionados a muchos capítulos que de pronto en clase no se puede profundizar mucho. Gracias.